Docentes y autoridades de la provincia de Buenos Aires. La mitad del vaso vacío, todavía no hay acuerdo. Así lo explican las partes. Salimos de esta reunión muy mal porque nos vuelven a entregar prácticamente la misma propuesta salarial que hace una semana y media, dos, y esto lo que hace es que volvamos a tener una oferta del 20%. Lo que han aumentado es nada más que la suma no remunerativa, que dicho vulgarmente, una suma en negro, como recomposición para el año 2016. Y para nosotros eso es sumamente sentido, porque esta suma ni siquiera la estarían cobrando nuestros jubilados. Así que la verdad nos vamos muy mal también porque no hemos podido tener el acta correspondiente con esta propuesta que volvemos a decir desde el 6 de febrero, nosotros necesitamos saber cuál es el básico, cuál es el monto que va a cada una de las bonificaciones, cuánto va a cobrar un preceptor, cuánto va a cobrar una maestra, cuánto va a cobrar un director, porque después circulan informaciones que no son reales, como las que salió en la última propuesta salarial, que hablaban que un docente tenía un salario promedio de 19.200 pesos y pasaba a 23.000, y esto es mentira. Es más, cuando les dijimos de dónde habían sacado esto, no se hacían cargo de la propuesta que le habían dado a la prensa, porque adelante nuestro no pueden mentirnos. Obviamente que la propuesta esta del 20% en 4 tramos, con esta suma no remunerativa que no contempla a los jubilados, fue rechazada por el conjunto de los 6 sindicatos que componemos el Frente de Unidad Docente. Pero aparte, también nosotros le planteamos el fallo de la justicia. Lo obliga a devolver los descuentos ilegales e ilegítimos que nos hicieron con respecto a los días de paro. Los obligan también a depositar en el salario de los docentes la última oferta salarial. ¿Por qué esto es importante? Porque si no cumplen el fallo de la justicia, vuelvo a decir, estamos cobrando menos sueldo en mayo que en el mes de marzo, y esto es una barbaridad. Por otra parte, por supuesto que la provincia tiene su propia postura en esta situación que no encuentra todavía un norte. Más allá de si habrá nuevas medidas de fuerza o no, no encuentra un norte. Y así explicaba la misma situación el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro. Nosotros hemos hecho una nueva propuesta que consideramos que es superadora de la anterior. De hecho, hemos llevado la oferta anterior, que era de 750 pesos por cargo, para compensar lo que los gremios dicen haber perdido durante el año 2016. La hemos duplicado en el caso del primer cargo, 1.500 pesos, y 2.500 con el tope de los 2 cargos. Pero además, también hay un hecho importante, que es que hemos acortado la cantidad de tramos. No hay que olvidarse que cuando comenzamos las negociaciones estábamos hablando de 4 tramos, y hoy lo hemos llevado a 2 tramos, lo cual exige un esfuerzo presupuestario importante para la provincia de Buenos Aires. Hemos mantenido la cuestión del presentismo y seguimos pensando en hacer un acuerdo a 3 años. Desde el 6 de febrero, que fue la primera reunión, esta creo que es la 12ª reunión y la 8ª propuesta que hacemos, nosotros hemos insistido con el diálogo. Y además, de nuevo, esta es una oferta, es decir, nadie obliga a ellos a firmar esto. Después de 16 días de paro, ¿sí? Yo creo que, y cree nuestro gobierno, y en realidad cree la opinión pública en general, que esa instancia ha quedado agotada. Pero ha quedado agotada básicamente, y yo creo que lo he dicho en otras oportunidades, porque si ustedes se fijan, no hay ningún gremio que ante cada propuesta que le hace la patronal inmediatamente lance una medida de fuerza. Y además en este conflicto en particular han sido absolutamente desproporcionadas las medidas de fuerza. Sería un error, un error intentando romper el diálogo que estamos teniendo. Tere Cavado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ismar, la verdad que me gustaría que este conflicto de una vez por todas, o sea, tenga un final feliz realmente, que se solucione. Pero creo que la producción ha preparado unas placas sobre cómo ha ido evolucionando todo el conflicto docente. O sea,
Ahí está. Ahí están, 18 de febrero, 18% en 4 cuotas, que son las ofertas que claramente da el gobierno. Hubo, como se acaba de decir, 12 reuniones y 8 propuestas. 28 de febrero convocaron a los docentes y no realizaron ninguna propuesta salarial. 10 de marzo, 19% en cuotas y un bono de 500 pesos. 19 de marzo, descontaron días de paro a los docentes. 24 de marzo, la justicia frenó el descuento de días de paro. 7 de abril, los docentes cesan con los paros a la espera de una nueva oferta. No son convocados. ...18 de abril, 20% en 3 cuotas y un bono de 750 pesos. ...2 de mayo, hoy. Hoy la propuesta es de 20% en 2 cuotas y 1.500 pesos. Se aumentaron los 750 pesos a 1.500 y no puedes superar los 2.500 en bonos. Esto es por cargo y por horas cátedras. Lo que dicen, o sea, los gremios, es que son 62 pesos mensuales. Realmente es poco, ¿no? Sí. O sea, es muy poquito, está muy lejos de lo que piden los gremios. También se quiere hacer un acuerdo para 3 años, o sea que bueno, hasta prácticamente el final del mandato. Y también lo que se quiere tratar es todo el tema del ausentismo docente, que es de un 17%, y que según el gobierno, o sea, es aproximadamente un monto de más de 14.000 pesos, que ahorrándose eso podría significar un aumento importante para los docentes. Bueno, el tema es que el conflicto no termina realmente y que bueno, está bárbaro dialogar, o sea, yo creo que el diálogo siempre es positivo, pero bueno, hay que resolver, hay que solucionar, digo, ¿no? Dialogamos todos, todo bárbaro, pero bueno, es un tema que se tiene que resolver. Pero estamos lejos. Y está muy lejos, o sea, realmente, porque no se llega nunca a un acuerdo. Aparte, creo que, bueno, realmente el gobierno ha fijado un amparo con el tema de la paritaria y la paritaria nacional lo que fija es, digamos, un piso, que debajo de eso ningún docente del país puede cobrar menos y aparte también, o sea, se tratan muchas cosas más. Realmente, bueno, hubo un juez que dijo que había que convocar a paritarias nacionales, o sea, bueno, ha fijado un amparo y realmente esto tiene que solucionarse. Fíjate que faltan, no sé, para las vacaciones de invierno 2 meses prácticamente. Es un conflicto de nunca acabar y te repito, a mí me parece bárbaro que se dialogue, pero también llega un punto donde las cosas se tienen que resolver de algún modo. Creo que está claro lo que digo. María Laura Torres vino con papeles en mano y seguramente con los detalles de esta frustrada nueva reunión con las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. Gracias. No, por favor, gracias. En este caso. Bueno, parece el cuento de la buena pipa esto, ¿no? No lo digo por la negociación en sí, sino por las ofertas. Sí. Mira, hoy la verdad nos fuimos muy mal. Yo estoy especialmente con mucha bronca porque cuando salimos de la mesa paritaria, los que tenemos que contarle a nuestros compañeros somos nosotros. Y hoy es 2 de mayo. Entonces, la verdad, uno siente a esta altura un maltrato y un destrato muy grande hacia los docentes de la provincia de Buenos Aires. Hoy, la verdad, la propuesta, en realidad, ¿qué rechazamos? La misma propuesta que ya habíamos rechazado, que tiene que ver con un salario para el año 2017 del 20%. Lo que plantearon fue que ahora es en 2 cuotas, en realidad es lo mismo. Si uno puede ver las actas, claro, pasan los meses y claro, va a ser en 2 cuotas porque las 2 primeras ya se las comió los propios meses que avanzaron. Pero es el 20% exactamente lo mismo. Cuando les dijimos, bueno, y entonces un salario docente de 9.801 pesos que existe hoy y que están cobrando los docentes que recién comienzan, con esta propuesta que ustedes nos dan en cuanto, y es exactamente lo mismo, 11.000 recién en el mes de octubre. ¿Qué es lo que modificaron? La pauta 2016. Y acá estamos en un problema,
¿Por qué estamos en un problema? Porque siguen aumentando ese, yo le llamo bono para que se entienda bien, porque es una suma fija por única vez, no remunerativa, lo que se le dice comúnmente en negro. Sí, no impacta en nada. Claro. Primero que no lo cobran los jubilados, y segundo que no es parte del salario. Entonces, cuando empezás a discutir ese 20% con esa cláusula gatillo, comenzás de un salario a la baja. Bueno, esto fue parte del debate de hoy. La verdad, un debate muy difícil porque estamos a 2 de mayo. Y también les planteamos entonces que deben cumplir con el fallo de la justicia. Claro, porque si lo vemos al revés, estamos a 2 meses de las vacaciones de invierno. Claro, es terrible, vos lo planteás, pero vos sabés que lo terrible... Mayo es mes 5. Si lo mirás al revés, claro. Esto es terrible porque es el salario de un trabajador que vive con eso, y un salario bajo. Y lo más terrible es que nosotros en la mesa paritaria planteamos algo que no hubiésemos querido llegar, porque plantear que un gobierno tiene que cumplir con un fallo de la justicia es porque lo que fracasó fue la política del gobierno. La justicia aparece cuando lo que fracasa es la política salarial que tiene este gobierno hacia los docentes de la provincia. ¿Y en qué se quedó entonces, María Laura? ¿Qué va a pasar? Mira, en principio estamos esperando que cumplan con el fallo. ¿Por qué? ¿Y por qué insisto en esto? Y así se los planteamos. Si esto no lo hace el gobierno, ¿qué le impone la justicia al gobierno de la provincia de Buenos Aires? Primero, devolver los días de paro que fueron descontados ilegal e ilegítimamente. Pero aparte fueron ilegalmente descontados. Lo segundo, no volver a descontar. Pero lo tercero es lo más importante en este momento, que es, ordena que el gobierno debe inyectar en la cuenta sueldo de los docentes la última oferta que nos han hecho en la mesa paritaria, o sea, el 20% anterior. ¿Por qué esto es importante? Si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no cumple con esto, si la Dirección General de Escuela no cumple con esto, el 8, cuando estamos cobrando ahora, próximamente la semana que viene, estamos cobrando menos salario que el último mes. ¿Se entiende por qué menos? Sí, claro. Porque el gobierno nos dio, primero, una suma fija por única vez a cuenta de futuros aumentos. Como no hay un aumento, acuerdo, te lo van a descontar. O vuelve no descuenta, queda ahí, queda congelado ahí y volvemos a febrero. Mira, no vamos a hablar de lujos porque me parece que hay que llevar esto al llano. No vamos a hablar de lujos. Y lujos, mirá lo que te voy a decir. Lujos es hoy en Argentina ir a un teatro. Una entrada de 400 mangos, de ahí para arriba, se puede considerar un lujo. Leer un libro, para un docente, leer un libro. El problema acá es que sale muy caro vivir, y sale muy caro vivir para la gente de menos recursos, porque lo que más aumentan son los alimentos y las necesidades básicas y elementales, como los servicios y lo que hay que comer. Y el transporte. Por lo tanto, impacta de otra manera la inflación, porque aunque se cumpla la meta, cosa que no sucederá, porque ya lo están diciendo todos, que el 17% pautado en el presupuesto a esta altura de los acontecimientos es inviable, donde más impacta la inflación es en la gente que le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. En este caso, los que cobran estas cifras que estamos mencionando ahora. El resto tiene ventajas incluso sobre esa inflación, porque en realidad la inflación es un promedio de muchos artículos, que incluyen algunos que son suntuarios, pero que no aumentaron o incluso bajaron de precio, o hay más comodidades para comprar, no así los alimentos. No, es tal cual vos lo decís, impacta en los salarios más bajos. Un trabajador, vos hablabas del teatro, cosa que para nosotros también es, digamos, los bienes culturales para cualquier trabajador. ¿Vos te imaginamos un docente que no se pueda comprar un libro? No, claro. Imaginamos un docente, no lo podemos imaginar, nosotros no queremos ni siquiera imaginarlo, porque la verdad nos convidaban hace 2 años atrás a que podíamos vivir mejor. Y yo me acuerdo que decía, yo quiero vivir mejor. Ahora, si para vivir mejor me están pidiendo que retroceda, que pierda lo que tenía, no lo vamos a aceptar. Fíjate no lo vamos a aceptar. Qué loco esto. Te voy a hacer un escenario de fin de semana común, que debería ser relativamente común. Suponete, vas por decir, voy a citar un ejemplo común, vas al Malva, a la tarde, 100 pesos. Después vas a merendar, suponete. Y se te ocurre esa misma noche ir al cine o al teatro, ya te agarran en la calle y tenés que comer algo afuera sin meterte en un restaurante caro. Estamos hablando de miles. Estamos hablando y si de miles. En Matanza, como vivo yo, tenés que una vez al mes te lo estoy planteando, ¿no? Todos los fines de semana, que sería algo más o menos normal en una situación
normal. Y que en general no vas solo, vas con alguien, ¿no? Estamos hablando de una vida muy ajustada, estamos hablando de un salario muy ajustado, estamos hablando de una negociación muy ajustada, porque en realidad el salto, que en este caso cuantitativo para el gobierno no sería tanto, cualitativamente para un trabajador es mucho dinero. Claro. Es mucho dinero. Yo igual quiero retomar también algo, porque uno tiene que pensar por qué llegamos, a dónde llegamos, ¿no? Vos decías, Sí. es verdad, estamos en mayo, mes 5. Mes 5. Sí. Una paritaria nacional que no se cumplió. Y esto implosionó el debate. Entonces nosotros volvemos a decir, uno tendría que preguntarle a la gobernadora Vidal, a mí me gustaría preguntarle muchas cosas. Una sería, ¿cómo el año pasado se pudo resolver cuando ella decía que había asumido una provincia quebrada y sin embargo hubo una propuesta porque intervino el gobierno nacional? Entonces, si este año, después de gobernar durante todo un año, vuelve a plantear que su provincia, nuestra provincia, está quebrada, evidentemente debe tener que intervenir también el gobierno nacional. Y hay una paritaria nacional que no se convocó. Lo segundo, la gobernadora hace muy poquito dijo que un docente en otro canal debería cobrar 40.000 pesos. Quiere decir que pudo pensar y le puso un valor al salario docente. Cuando uno puede pensar y ponerle un valor, lástima que no hubo un periodista que le repreguntara, si usted piensa que deberían cobrar 40.000, ¿cuánto les está ofreciendo? Entonces, entre los 40.000 que propuso en un programa de televisión y los 11.000 que recién llegamos en el mes de octubre, Es un montón. hay una diferencia que implica Hay casi mal. no vivir. Bueno, nosotros queremos hablar de eso, de esto. Somos trabajadores que tenemos un salario que no vamos a permitir que queden por debajo de la línea de la pobreza miles de docentes bonaerenses. Vos decías más temprano, María Laura, que la responsabilidad de usted, que usted ha sido muy triste, con mucha bronca. Y enojada, hoy me fui especialmente enojada. Porque, bueno, ustedes son los encargados de ir y a su vez comunicar esto al resto de los docentes. Quería saber qué es lo que había pasado en esa comunicación interna, qué es lo que vienen demandando los otros, los que no se sientan en la mesa, si se sienten representados, no se sienten representados, si quieren todavía ir con más presión a una próxima mesa, si es que existe una próxima reunión, qué es lo que les reclaman sus pares. Bueno, ahí hay dos preguntas. Hay mucho malestar. Yo estoy recorriendo gran parte de la provincia de Buenos Aires. Hay muchísimo malestar en las escuelas. Y no solamente por el salario, sino por las condiciones edilicias en que están las escuelas. Que este sería un tema importantísimo para tomar. Hoy lo planteamos porque hay alumnos sin clases, porque no nombraron los docentes. Cuando digo alumnos, digo miles. Sí, sí, sí. Y a su vez, alumnos que no pueden ingresar porque no terminaron las aulas y están las obras paradas. Entonces voy a lo segundo que vos planteás. Hay mucho malestar por el tema salarial. Hoy nosotros, a posteriori de la paritaria, tuvimos un plenario de secretarios generales del SUTEBA, donde ahí planteamos, se votó una movilización para el día viernes en el marco de la CETERA de la escuela itinerante que se levanta el día 5, y nosotros ahí planteamos una movilización provincial a la Casa de la Provincia, y que lo que le estamos proponiendo al Frente de Unidad Docente, porque sí creemos que la unidad hoy es el camino correcto a seguir, le estamos proponiendo para la semana que viene un paro provincial, así que eso se va a resolver ya en el marco de los 6 sindicatos provinciales. ¿Cuándo votan eso? Calculo que, mira, en este momento se está levantando una carpa de la dignidad, una carpa que plantea Unamos las Escuelas, frente a la legislatura bonaerense, Sí. y en un ratito ya estarán haciendo una conferencia de prensa los 6 secretarios generales de los 6 sindicatos docentes. ¿Cuál es ese piso, ese mínimo? Vamos a refrescarle a los televidentes que necesitan los docentes para llegar a un acuerdo, digamos, un mínimo que les Nosotros permita hoy iniciar una negociación Estamos seria. en 9.801 pesos de sueldo inicial. Quien recién comienza. Quien tiene la mayor antigüedad tiene 13.600. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno de la provincia hizo circular un cuadrito, que hoy nos dijeron que ellos no se hacen cargo de esto, donde decía que el salario promedio que hoy teníamos es de 19.200 pesos. Es mentira. Sí, eso salió la semana pasada. En ¿Sí? todas partes. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Un docente no puede tener un sueldo inicial por debajo de la línea de la pobreza. Hoy planteamos 13.000, 13.000. Bueno, pero hoy está casi en y pico. 15, Bueno, 14, porque todos los por meses eso, todos se los modifica meses eso. nosotros vamos 13.000, 14.000, 15.000. ¿Qué decimos? Tiene que haber un aumento que contemple la pérdida del año pasado, entre un 8 y un 10%, y la pauta para este año planteamos el 25%. Esto se lo estamos planteando sistemáticamente en la mesa paritaria. Un 35%, a veces nos preguntan, ¿y de ahí no se mueven?
Siempre que uno se sienta en una mesa de negociación, las partes deben ceder. Ambas partes. Pero de una parte hasta acá, lo que venimos escuchando es la imposición de un techo. Fíjate, del 6 de febrero a hoy, entre un 18 y un 20. Eso fue lo único que se movió la aguja en términos de la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes por darnos la palabra. Es muy importante para nosotros aclararle a la sociedad esta situación. Gracias. Gracias. Gracias.